Bueno, buenos días a todos. Gracias por nuevamente estar acá. Vamos a iniciar. eh, Terminamos el módulo de identificación de peligros y riesgos. Vamos a iniciar, pues, con el módulo de control de la salud de los trabajadores, o sea, los sistemas de vigilancia epidemiológica. Día de hoy estaremos avanzando con conceptos básicos de vigilancia epidemiológica. Entre ellos veremos qué es la vigilancia epidemiológica, qué eventualmente controles tienen que llevarse, ¿verdad? Y posteriormente estaremos viendo conceptos básicos de higiene industrial, de acuerdo a los riesgos derivados del ambiente laboral. Luego, conceptos de seguridad industrial y disciplinas preventivas, ergonomía y riesgo psicosocial y conceptos básicos de riesgos biológicos. Esto lo estaremos pues cumpliendo en el transcurso, creo que de unas tres, tres más o menos, 4 por 3, 12, como 3 semanas o probablemente todo el mes de julio, en lo que cuadramos los tiempos, para que ustedes vayan viendo por dónde es que vamos, ¿verdad? Entonces, ahorita el control de la salud de los trabajadores, que tiene que ver, pues, si ustedes eh, van viendo, pues, cómo hemos traído la conceptualización de este curso, conceptos básicos de salud y seguridad ocupacional. Ahí vimos un poquito de vigilancia, luego vimos el tema legislativo que tenemos que ir recalcando en cada uno de los módulos que vamos viendo, como veíamos de dónde surge la identificación de peligros y riesgos. Luego, pues, el acuerdo gubernativo, después del desarrollo de los perfiles de riesgo, nos pide que desarrollemos sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Ah? Sistemas de vigilancia epidemiológica para las enfermedades profesionales detectadas en el, en el perfil de riesgos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conceptualicemos todo esto, aunque sabemos que es un tanto difícil desarrollar mucha de estas situaciones porque no siempre tenemos la capacidad de desarrollar estos temas, ¿verdad? Entonces, es importante que cada uno de nosotros, pues, podamos comprender qué es lo que se nos está requiriendo, ¿verdad? Entonces, estaba yo tratando de buscar esto porque sí vamos a necesitar que vayamos viendo lo que la legislación dice sobre esto en el artículo 700, en el artículo 302. De esa cuenta, pues nosotros siempre dentro del concepto de salud y seguridad o de salud, tenemos que ver que esto que tenemos aquí es lo que se llama en la, en la triada ecológica, ¿verdad? La triada ecológica donde está el agente, el huésped y el medio ambiente. Normalmente lo que buscamos nosotros es que haya un equilibrio entre estas tres variables
el agente, que puede ser un riesgo o un peligro mecánico con riesgo de lesión. Lo que me va a pedir es que haga un sistema de vigilancia de los accidentes laborales, ¿verdad? Que es lo que está pidiendo el acuerdo gubernativo 229-2014. Y luego en el medio ambiente, donde vamos a encontrar el resto de peligros, ¿no? Peligros físicos, peligros químicos, peligros ergonómicos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a valorar nosotros cómo mantener en equilibrio todo esto y el huésped, que en este caso, pues es el trabajador, ¿verdad? El sujeto que enferma, el sujeto que se lesiona, pues es el trabajador, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que nos define el término de salud que hemos visto, que es el más alto grado de bienestar físico, social y mental. Ya hemos visto cómo esto impacta, ¿verdad? La salud del trabajador se ve impactada entonces por factores de peligro, como vemos que hay 9 categorías de peligro y cada una de ellas desarrolla N número de riesgos, ¿verdad? Y en el medio ambiente igual, ¿verdad? Entonces, eh, les traía esta imagen y decidí ponerla en este círculo para que podamos enfocar lo que nos está pidiendo entonces un sistema de vigilancia epidemiológica. Y no es que nosotros estemos inventando, ¿verdad? El tema, sino que es como tal cual está definido en la legislación, ¿verdad? Entonces tenemos que estar nosotros claros de por qué estamos hablando y hemos venido hablando de esta situación, ¿verdad? Entonces, ustedes, pues ya a estas alturas, pues tenemos que verificar, que era lo que les decía, ¿no? El perfil de riesgo de los puestos de trabajo y el sistema de vigilancia epidemiológica. Así dice la ley. Sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades profesionales y la ocurrencia de los accidentes laborales, de conformidad con los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos en el lugar y puestos de trabajo. Estamos aquí entonces definiendo lo que nos está pidiendo, ¿no? Un sistema de vigilancia epidemiológica y para poder entender qué tenemos que vigilar, tenemos que comprender esta triada ecológica, ¿verdad? Donde, bueno, hay una interacción entre el trabajador, el trabajo, los medios de trabajo, que hay agentes, hay medio ambiente, y bueno, en una enfermedad infecciosa sería la gente, una bacteria, ¿verdad? Un virus, el medio ambiente, igual es todo el sitio donde nos movemos y el huésped sigue siendo el ser humano. Ok, con estas premisas, entonces pasamos a ver la salud ocupacional y en general la salud. Están presentes dos paradigmas, ¿verdad? Estos paradigmas imperantes es el paradigma biologicista y el paradigma ambientalista. Por eso quería que viéramos esta situación. Entonces vayamos viendo que nos movemos en medio de dos paradigmas en el tema de la salud y seguridad ocupacional y de la salud como ocupación de la salud pública, ¿verdad? Ok, entonces, el paradigma biologicista surge y como vemos
de esta imagen que es un cuadro del Sindicato de Médicos de Buenos Aires, ¿verdad? Donde tenemos un paciente, donde hay un grupo de médicos tratando de ponerse de acuerdo en qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces el paradigma biologicista, y por eso les dejaba esta imagen, habla de acciones curativas. ¿Mm? Acciones curativas como este grupo de profesionales que están ahí sobre un enfermo discutiendo cuál será el origen y la causa de esta circunstancia. En su momento, pues, bueno, desde el siglo XIX, el concepto de Koch, ¿verdad? Que hablaba del bacilo de Koch, habla de que esto tiene que ver con que la enfermedad es unicausal. ¿Mm? Entonces, como enfermedad unicausal, lo que buscaban era el origen, ¿verdad? Tenía que estar presente la bacteria. Pues ya vemos que no es suficiente la bacteria, pero ese es el paradigma que hoy sigue predominando, ¿verdad? Acciones curativas. Y ya ustedes ven el mismo reglamento de salud y seguridad, eh, habla de ello, los servicios preventivos de salud en los lugares de trabajo son complementarios a los servicios médicos curativos o reactivos, ¿verdad? Ya ahí nos está haciendo una diferencia. Si uno quiere interpretar y entender el espíritu de la ley, aunque sabemos que en este país, y he escuchado yo hace mucho tiempo, que donde hay 10 abogados, cada quien interpreta la ley como mejor se le ocurre, en beneficio propio o para inclinar la, la balanza hacia un lado, ¿verdad? Al que él quiere, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que dice la ley, los servicios preventivos y curativos, porque sigue siendo parte de la medicina los servicios curativos, ¿verdad? Pero ¿por qué perdura este paradigma biologicista? Por el desconocimiento, como dice ahí, de esos factores psicosociales en el proceso salud-enfermedad. Ah, aquí le agregamos el término de factor psicosocial, ¿verdad? Pero ya sabemos que tenemos otros factores ambientales que impactan en la salud del trabajador, ¿verdad? Pero ¿por qué perdura este paradigma? Porque los resultados son evidentes a corto plazo. Aquí es donde viene políticamente, es más beneficioso, y eso es lo que utilizan los políticos, pues políticamente, vacunaciones masivas, que sale más barato, ¿verdad? Que hacer una serie de acciones preventivas como saneamiento ambiental, potabilización del agua, eh, potabilización del agua, medidas sanitarias, drenajes, acceso a esto, acceso a lo otro. Pues es más fácil decir hicimos una campaña de vacunación. Se alcanzó un montón de gente con aparentemente poca plata, pero las condiciones justas, ¿verdad? Entonces, porque los resultados son evidentes a corto plazo, ¿verdad? Y esos resultados, como les decía, son espectaculares y baratos. Sin embargo, hoy día que se le está haciendo tanta problema al tema de vacunación, ¿verdad? Hemos visto que nuevamente han aparecido en Guatemala casos de poliomielitis. Poliomielitis casi estaba erradicada. ¿Por qué razón? O no se guarda la custodia de la vacuna, o no hay suficiente vacuna, o con todo este ataque de que le van a poner un chip de que eso no sirve. Bueno, más las condiciones de nutrición que vive la gente.
aquí uno en temas de salud pareciera que en algún momento está hablando de temas políticos, pero bueno, la salud pública por eso es pública, ¿ah? Porque es el Estado el que tiene que velar por ello, así como hemos visto al principio, y hablamos de constitución, pero ya vimos que se interpreta como uno quiere, pero bueno, entonces, paradigma biologicista es esto, para que ustedes comprendan esta situación, y luego el paradigma ambientalista. Ah, paradigma ambientalista entonces tiene que ver con conceptos de promoción y prevención. No voy a hablar mucho de esto porque de esto ya hemos hablado, aunque creo que voy a hablar cuando hablemos de medicina del trabajo. Pero entonces nuevos conceptos de promoción y prevención. Ya todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, para eso vamos a ver que todas estas campañas de capacitación surgen, bueno, del conocimiento de lo que está pasando en mi entorno laboral. Y a partir de ahí, del conocimiento, yo voy a determinar medidas preventivas. Entonces, vemos que hay una preponderancia de factores psicosociales y del medio ambiente, que era lo que les estaba platicando hace un momento. Preponderancia de factores psicosociales y del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle un alto peso a los factores conductuales como hábitos, costumbres, estilo de vida. Hoy día sabemos que bueno, el estrés, ya hablaremos de estrés, es una epidemia en este siglo de gran preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Los estilos de vida, vemos, platicamos que se está incrementando el número de personas con sobrepeso y obesidad. Esto condiciona una serie de, de enfermedades crónicas, como es la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿verdad? Síndrome metabólico, entonces que son enfermedades que tienen que ver con hábitos, costumbres y estilos de vida, y por eso debemos hacer eh, en la balanza un alto peso de estos factores conductuales. Cuando hablamos de esto, pues es muy difícil que lo estemos haciendo, en el sentido de que salud pública vigila, y en las clínicas de los hospitales y de los centros de salud hay clínicas del niño sano. Lo que hacen las clínicas del niño sano es una valoración antropométrica, evaluar si el niño está ganando peso, si está ganando estatura, y eso significa que el niño tiene un crecimiento y desarrollo de acuerdo a los percentiles o los promedios, que están definidos, ¿verdad? Entonces hay tablillas en la edad de la niñez y creo llegan hasta la adolescencia. Sin embargo, de ahí para adelante, habemos muchos con sobrepeso u obesos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto en mi lugar de trabajo? Alguien me dijo una vez que era el encargado de desarrollar todo esto. Bueno, miren, lo que yo quiero es lo que la persona sabe. Perfecto. Sabemos que hay gente con una gran capacidad intelectual, pero sí lo que nosotros tenemos que hacer es promocionar, ¿ya? Y decirle, bueno, está bien, en algunas posiciones yo puedo tener gente con sobrepeso u obesos, pero hay posiciones en las que yo no puedo hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay una vinculación directa entre desarrollo social y enfermedad, ¿verdad? Entonces, esta es un poquito la realidad de nuestro país. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque estos son los trabajadores que llegan a nuestras empresas. Trabajadores que vienen
de esta realidad social, ¿verdad? Donde vaya y vea usted ahorita, mucha gente de la que trabaja con nosotros, a lo mejor para el almuerzo se toma Coca-Cola y tortillas con Tortix, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿qué nutrición podemos tener en esa situación? Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que conocer de estos dos paradigmas con los que tenemos que vivir en el desarrollo de la salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Bueno, este paradigma ambientalista de la salud, como vemos, estamos en la encrucijada del trabajo, la vida, la salud. ¿Mm? Entonces, son cosas que aquí en esta encrucijada va cada uno por su lado. Sin embargo, los tres convergen en un punto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar nosotros en qué momento estos deben de converger, ¿verdad? Entonces, es de paradigma ambientalista, vemos que tiene que ver también con desarrollo sostenible. Bueno, el paradigma ambientalista tiene que ver control del medio ambiente laboral. ¿Mm? Ah, entonces, ¿cómo controlo yo el medio ambiente laboral? Parte de lo que vamos a estar viendo. Control de la exposición a las trabajadoras a los diferentes factores de riesgo y evaluación de posibles daños. Aquí tenemos en 3 puntos definidos lo que es los sistemas de vigilancia de la salud, determinados desde el paradigma ambientalista. Control del medio ambiente laboral, que tiene que ver también con el paradigma activo, que lo hago yo en la evaluación de posibles daños tempranos a la salud. Yo puedo determinar desde aquí, si yo tengo la conceptualización correcta, estoy llevando indicadores de un servicio clínica, cuál realmente es el origen, ¿verdad? Entonces entro a la triada ecológica. ¿Cuáles son esos factores que están ocasionando la enfermedad? ¿Sí? ¿Cuál es el agente causal? ¿Verdad? ¿Qué impacto tiene el medio ambiente? Por eso, control de la exposición. Eso lo veo en el medio ambiente, ¿verdad? Pues como vemos, los dos paradigmas los necesitamos. Sin embargo, en muchos lados, el paradigma ambientalista es el que predomina. Entonces, vamos viendo si tienen algún cuestionamiento referente a esta conceptualización que estoy tratando de hacer en este momento, pues bueno, levanta la mano o nos lo escribe. Estaremos hablando ya después de todo esto, ¿no? Creo que no hay ningún comentario, pero aquí hay muchas preguntas de examen. ¿Qué diferencia entre paradigma ambientalista y paradigma biologicista? ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales elementos del paradigma ambientalista? ¿Por qué persiste el paradigma biologicista? Vaya, preguntas de examen. ¿Está anotando, doña Ruth? ¿Ah? Bueno. Repítame la segunda, por favor. ¿Ah? ¿Por qué persiste el paradigma biologicista? Ok, ¿Mm? gracias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuáles son las variables del paradigma ambientalista? ¿Verdad? Bueno, vamos adelante. Hay preguntas. Y entonces estamos hablando de sistema de vigilancia epidemiológica. Que tiene que ver con el control de la exposición, evaluación de posibles daños y todo esto me lleva a control del medio ambiente. Bueno, pues aquí tenemos a una chica
Vea, qué interesante. ¿Cómo se evaluó? Esto les puede servir a muchos de ustedes en sus áreas de almacenamiento. La muchacha está haciendo un trabajo, pero vea dónde está anclada. Y no podemos ver la parte en donde está sustentada, pero bueno, les digo, este es un trabajo en altura, ¿verdad? Entonces, la epidemiología lo que hace es el estudio de la frecuencia y distribución de la salud, enfermedad en poblaciones humanas y de factores que influyen sobre esas distribuciones. Estaríamos hablando estudio de la frecuencia y distribución de la salud de enfermedad. ¿Qué tantos accidentes por caídas de diferente nivel tenemos? Sí. Entonces, yo tengo trabajo en altura. Todavía no tengo un accidente, pero ¿cuál es la probabilidad? Todo eso yo lo hice previamente en el ejercicio de identificación de peligros y riesgos. Ahora tengo que ir a ver si mis controles son los adecuados. Yo les traía esta foto, sin embargo, está media foto. No tenemos toda la información, ¿verdad? Bueno, es la epidemiología, es el estudio de la frecuencia y distribución de la salud de enfermedad en poblaciones humanas, ¿verdad? Entonces, logos tratado, epidemia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es vigilancia? Pues la vigilancia consiste en el monitoreo de personas, objetos y procesos. Seguimos hablando de lo que hemos tratado de definir desde el principio. Defina proceso central, defina actividades, ¿sí? Entonces, ¿quiénes ejecutan ese trabajo? ¿Con qué objetos realizan? ¿Sí? Entonces son los agentes causales. Entonces, vemos aquí a manera de chiste esta caricatura, ¿verdad? De estos soldados o estos marineros que van en un barco y veamos que ese marinero González, bueno, vea lo que lleva en su maleta. Si no hicieran vigilancia, la mete, ¿verdad? Entonces, marinero González, esa bolsa es antirreglamentaria, ¿verdad? Bueno, es lo que nosotros tenemos que hacer, vigilar, estar atento, ¿verdad? Con el objeto de detectar las situaciones que interfieran con la conformidad de las normas, que es lo que está pasando en esta caricatura, ¿verdad? Monitoreo de personas, objetos y procesos. Entonces, eso es lo que es la vigilancia. Ya vimos en esta parte entonces lo que es la epidemiología, el estudio de la frecuencia y distribución de la salud y enfermedad. La vigilancia consiste en el monitoreo de personas, objetos y procesos. Entonces, uniendo la definición de vigilancia epidemiológica, proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre la situación de salud de un grupo humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer realmente, ¿no? Sobre un grupo humano. ¿Cuál es el grupo humano de interés suyo? ¿Mm? El grupo de interés mío, pues es precisamente mis trabajadores, ¿verdad? De los diferentes procesos. Entonces, este proceso lógico, práctico, de evaluación, me permite utilizar la información para tomar decisiones.
a nivel individual y colectivo, con el fin de disminuir los riesgos de enfermar y morir. Entonces, vemos que esto es la definición de vigilancia epidemiológica. Proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre la situación de salud. Aquí tenemos una palabra clave, permanente. No es de vez en cuando, no es cuando ocurre un accidente. Yo tengo que tener la vigilancia permanentemente, como un proceso lógico, ¿verdad? Entonces, pero yo, ¿para qué recabo esa información? Es para tomar decisión. Si yo tengo la información guardada, no sirve de nada, ¿verdad? Y empezamos a llevar entonces esa información que nos va a ayudar a tomar decisiones. El objetivo entonces de todo esto es brindar una herramienta metodológica que nos permita implementar la gestión para conocer, controlar y evaluar permanentemente una condición de riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí entra enfermedades, accidentes que alteran la cadena de valor de las empresas. Entonces, es una herramienta metodológica. Por eso hablamos de proceso lógico y práctico. Entonces, con toda esta situación, yo tengo una herramienta metodológica que me ayudará a la gestión para conocer, controlar y evaluar permanentemente la condición de riesgo. Ok, pues ya usted hizo su hiper de base, llamémosle así. Ahora va a hacer hiper de procesos críticos. ¿Qué frecuencia? Con la frecuencia que su valoración le diga. Cuando uno hace, entonces, un plan de salud y seguridad ocupacional, la matriz de riesgos debería estarse evaluando por lo menos una vez al año. Anualmente hacer una revisión de mi matriz y actualizarla. Pero en el camino, si yo voy encontrando desviaciones, es el momento de actualizar esa parte, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio de esta herramienta metodológica que me va a permitir, recuérdense que dijimos que es para conocer, controlar y evaluar la condición de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, explicar la dinámica del proceso de enfermedad. ¿Por qué se por qué se enferma la gente? ¿Por qué se enferma la gente en mi empresa? Pues yo sé que la gente se enferma porque está expuesta a esto, y explicar la dinámica de este proceso. Si yo no hago esa vigilancia, no lo puedo saber. Me servirá para poder planificar la prestación de los servicios de salud. Vuelvo y repito lo que creo que ya les he dicho, se lo cargamos al Seguro Social. El Seguro Social no tiene ni la capacidad de hacerlo, ni la voluntad política probablemente de hacerlo. No está en su top of mind. Entonces es como hablábamos, creo, lo que hemos construido es un hospital en el fondo del barranco, cuando más barato sería construir una barrera a la orilla del barranco. Pero como después de evitar los accidentes, bueno, y ahí tendríamos que empezar a hablar otra vez de política. Dejémoslo ahí. Apoyar la planificación y prestación de los servicios de salud e intervenir eficazmente
la presencia de factores de riesgo y enfermedades. Eso es lo que buscamos con los programas de vigilancia epidemiológica. Hoy todo el curso del día de hoy será de vigilancia epidemiológica. Evaluar la efectividad de los programas, ¿verdad? Entonces, yo puedo explicar la dinámica, hago mi planificación para poder intervenir eficazmente y evalúo la efectividad de estos programas, ¿verdad? Y de ahí pues puedo determinar necesidades de investigación en lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la justificación entonces? Actualmente existen mecanismos que nos permiten prevenir y controlar esos efectos adversos que hay en cualquier actividad. Esto es una gestión administrativa. La legislación actual nos exige un nivel de intervención al que tanto empresarios como trabajadores se aseguren de llevar a cabo actividades encaminadas a la prevención y promoción de salud. Y esto, pues, por eso tenemos ahí el círculo de mejora continua, el Plan Ducheck Act. Ya planificar, hacer, revisar y actuar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros nosotros de esta situación. ¿Cuál es el propósito? Pues nada más ni menos que contribuir a la reducción del riesgo de enfermar y morir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una evaluación y control permanente. Recopilando todo esto, pues ese proceso proactivo, sistemático, continuo, con participación de actores clave, que nos van a permitir darle seguimiento al estado y tendencias de salud, para poder identificar el riesgo, el impacto, para tomar decisiones oportunas. Esto es lo que se debería de hacer a nivel de salud pública y generalmente en salud pública trabajan infinidad de epidemiólogos, ¿verdad? Una gran mayoría de médicos que trabajan en salud pública son epidemiólogos, porque lo que están buscando es cuando aparecen los casos, entonces darle seguimiento, ¿no? Que es lo que supuestamente están haciendo ahorita con el COVID, ¿verdad? Tantos por aquí, tantos por allá, pero como siempre esto da chance a politizar todo el tema, pero a nivel laboral, yo voy a pues desarrollar ese proceso proactivo, sistemático, porque es lo que me está pidiendo la legislación. ¿Qué pasa? Que no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, en este curso dijimos que usted va a estar en capacidad de poder entender el porqué de las cosas, el poder hacer lo que le permitan hacer, porque muchas cosas no nos van a dejar hacer. Entonces, sin embargo, pues ya ahorita usted podría llevar, porque las marcas le piden que tenga tal cosa, que tenga tal cosa, y poder ir conociendo, ¿no? No sé qué tanto de ustedes tengan clínicas, pero usualmente a veces nos llaman o trabajadores que van al Seguro Social, nos traen una nota de suspensión, la maneja recursos humanos, los servicios de salud ni enterados. Es difícil que podamos llevar ese proceso proactivo y sistemático, porque no tenemos información. Y recuérdense que desde el principio hemos venido hablando de que esto es información, ¿verdad? Muy bien. El objetivo general de todo esto, pues,
siguiendo en la misma tónica, es interpretar y aplicar conceptos básicos de epidemiología y salud de los trabajadores, que nos van a permitir aplicar herramientas, como lo es la vigilancia en salud y el control y gestión de los riesgos profesionales, para el manejo oportuno de los riesgos dentro de nuestras organizaciones. Pero lo que estamos haciendo ahorita es conceptualizar, obtener estos conceptos básicos de epidemiología y de salud de los trabajadores. No, en este momento no es necesario que usted sea médico. Esto es para monitores, pero que usted va a entender el proceso, salud y enfermedad, sabiendo que la epidemiología, al final de cuentas, nos va a ayudar a vigilar todo esto, ¿no? Proceso a través del cual se realiza recolección de datos, análisis, interpretación y difusión de información, ¿verdad? Entonces, vigilancia epidemiológica, si yo no entiendo todo esto, ¿verdad? Que es un proceso a través del cual recolecto datos, los analizo, ¿sí? Los interpreto y los difundo como información. ¿Verdad? Entonces, si yo no he recolectado esa información, no puedo interpretar. ¿Verdad? Entonces, es lo que estamos tratando de dar, para que usted pueda entonces aplicar esa herramienta de vigilancia en salud, ¿verdad? Bueno, el propósito de un sistema de vigilancia entonces es minimizar. Volvemos y pareciera que hacemos repetición, pero queremos recalcar estos conceptos que queden claros, ¿no? Minimizar los efectos de los agentes de riesgo en las personas que por razón de su ocupación están expuestas a la probabilidad de enfermar, morir. Y con eso contribuimos al desarrollo de mejores condiciones de salud. Ya, bueno, entonces, esto es lo que busca el reglamento, ¿verdad? Que a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, entendido con claridad lo que él es, podamos nosotros entonces eh, minimizar los efectos negativos de los agentes de riesgo. Eso significa que yo tengo que conocer cuáles son esos agentes de riesgo, cuáles son las personas que están expuestas, ya, cuál es la probabilidad. Entonces aquí era donde venía algunos, en el tema de enfermedad, muchos que es lo que por eso es que el siguiente tema va a ser higiene industrial, va a ser por qué razón nosotros hacemos higiene industrial. Porque lo que tenemos que vigilar son los factores ambientales. ¿Cuáles son los que usted tiene? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? Entonces, ¿cuál es el alcance de un sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Hay un modelo para su implementación? ¿Qué información necesita la empresa? ¿En qué acciones se fundamenta? ¿Y cómo se mide? Entonces, hay un modelo. Esto es un poquito lo que hemos estado viendo. ¿Qué información necesitamos? Eso lo iremos construyendo en el transcurso de las siguientes semanas. Pero en este momento, ¿qué información necesita la empresa? Usted tiene que conocer la empresa,
necesita decirle qué es lo que está pasando y en qué va a fundamentar su sistema de vigilancia. Ah, pues ya, tranquilo. Lo dice precisamente el reglamento, ¿verdad? Pues, sistema de vigilancia epidemiológica, accidentes laborales, de conformidad con los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos, ¿verdad? Eso lo identificó usted en su matriz de riesgo. Bueno, ¿cómo se mide? Pues tendremos que desarrollar indicadores, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica, entonces, es ese proceso lógico y práctico de evaluación permanente de la situación de salud de un grupo que permite utilizar información para tomar decisiones, ¿verdad? Esta es una definición que si ustedes quieren ir a buscar del libro de Rivera, del año 96, en su tercera edición. Tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Que preguntaba aquí Rosemary qué es SB. Llegó tarde. Uy. Vamos a ver. Fue. Vamos aquí, ¿verdad? Perdón, aquí. Esta es una definición de Rivera. Aquí tenemos la definición de NIOSH. Recolección sistemática y permanente de datos esenciales de salud. Análisis y su interpretación para la planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención. Esta es la definición tal cual de NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, por sus siglas en inglés, ¿verdad? National Institute Occupational Safety and Health, ¿verdad? De los Estados Unidos. Entonces tenemos que hacer una recolección sistemática de datos esenciales de salud, ¿verdad? Entonces, yo hago una recolección de datos, qué datos voy a necesitar. Vaya, les decía, primero mi matriz de riesgos, mis primeros datos, luego en temas de salud, qué enfermedades tengo, cuánta gente está consultando por X situación, lo que les hablaba, que no van para el seguro social, lo revisa recursos humanos, pero no tenemos nosotros el dato como los servicios de salud. Vaya, pero eso es lo que nos dice entonces NIOSH, ¿no? Esos datos esenciales que debemos de analizar e interpretar. Y a partir de ahí, desarrollar, pues, las estrategias de prevención. No es, bueno, ya hice mi matriz de riesgo, aquí está, ok. Y si le sale exposición a ruido, sabemos que la exposición a ruido produce disminución de la agudeza auditiva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No es como si aquí hay ruido, por aquí, ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que ir viendo. Aquí hay otra definición. Sistema de vigilancia posibilita el contar con mecanismos para la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades y factores de riesgo, de manera que se pueda actuar en las condiciones de salud y en condiciones
trabajo. Estamos hablando de mecanismos ahora para la promoción y la prevención y control. Eso parte de esa recolección sistemática de datos esenciales. Si yo no tengo esos datos esenciales y su análisis, entonces, dentro de las estrategias, yo tengo que ver promoción, ya tengo los datos de salud, la promoción, la prevención y control de las enfermedades y factores de riesgo, tanto para enfermedades como para accidentes de trabajo. Ahora, aquí hay un tema que yo quisiera que pusiéramos atención. Tenemos el Acuerdo Gubernativo 29/2014, que trata de aterrizar, ¿verdad?, lo que estos convenios que tengo yo aquí, el 161 y el 148, que les quise dejar aquí, que estos dos, y hay otros, están ratificados por Guatemala, y están los otros que el año pasado pasaron a ser convenios fundamentales. Pero yo ya no quiero hablar mucho de esto porque estamos hablando de injerencia extranjera y tantas cosas. Por eso les digo, este país nuestro, ahorita con todo esto que está ocurriendo, sigue siendo un merequetengue, ¿verdad? Y eso todo el tiempo, uno ciudadano de a pie, pues solo es un observador y bueno, ¿qué debería uno de hacer? En temas de salud. Estoy hablando porque este convenio 161, convenio 161 sobre los servicios de salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad?, está ratificado por Guatemala desde el año 89 y sigue vigente. Acuérdese que yo le había dicho que se supone que los países ratifican y después de 10 años ellos pueden denunciar. Después de 10 años dicen, no, si ya vimos, ya legislamos y vamos para afuera. Les traía esto básicamente porque dice que todo miembro se compromete a establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluido sector público, miembros de... Entonces, ¿para qué se ponen los servicios de salud? ¿Cuáles son sus funciones? Sí, sin perjuicio de la responsabilidad de que cada empleado respecto de la salud y seguridad del trabajador. Entonces, hay una serie de cuestiones, pero dice, los servicios de salud y el trabajo deberán asegurar funciones, por ejemplo, identificación y evaluación de riesgos, vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo, de las prácticas de trabajo, asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño, asesoramiento en materia de salud y seguridad, por eso lo traía, ¿no? Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Entonces, por eso es que Guatemala está haciendo eco, ¿verdad?, a lo que estos convenios dicen. Vaya, este está ratificado por Guatemala, ¿verdad?, sobre los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse por las empresas o grupos de empresas interesadas, instituciones de seguridad social, cualquier organismo habilitado por la autoridad competente. Bueno, pues aquí hay una serie de cuestiones, pero más me interesaba hablarles solamente de eso, ¿no? Porque, bueno, este convenio, pero hoy estamos hablando de vigilancia epidemiológica.
Yo quería traerles pues, ¿verdad? Que funciones de los servicios de salud, identificación y evaluación de riesgos, vigilancia de los factores del medio ambiente, ¿verdad? Incluidos instalaciones, comedores, alojamientos, bueno, y lo de la vigilancia, ¿no? Eh, Organización de primeros auxilios y atención de urgencia, y participación en el análisis de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Entonces, aquí está definido todo esto. Entonces, este es el marco legal que nos mueve al tema de la vigilancia epidemiológica. Entonces, pues ahora les puse ahí también el 148, también ratificado Guatemala, que es sobre el medio ambiente de trabajo, contaminación del aire, ruido y vibraciones. En su parte dice aceptar las obligaciones, la legislación. Bueno, entonces, lo que dice la autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. Esto lo tiene el reglamento 229-2014, ¿verdad? Yo le puse 29. 229-2014, ¿verdad? Entonces es la autoridad competente quien define los criterios, ¿verdad? Y determina los límites de exposición, los criterios y límites de opción, revisarse. Luego, cuando las medidas adoptadas no reduzcan la contaminación, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, el empleador debe proporcionar y conservar en buen estado el equipo de protección personal. El estado de salud de los trabajadores expuestos, que puedan estar expuestos a los riesgos profesionales de ruido, vibraciones, contaminación del aire, deberá ser objeto de vigilancia. Por eso es que les hablé de este 148. Entonces, ¿qué tenemos? Ruido, vibraciones y contaminación del aire. ¿Qué tenemos de contaminación del aire? Material particulado, tenemos gases y vapores, este convenio 148. Entonces, la vigilancia deberá ser objeto de vigilancia entre los apropiados. Esta vigilancia debe comprender un examen médico previo al empleo y exámenes periódicos, según determine la autoridad competente. Esto también está legislado en el Acuerdo 229-2014. La vigilancia no deberá ocasionar gasto alguno al trabajador. Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un trabajador en un puesto que entraña exposición a la contaminación, el aire, el ruido, las vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica, las condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado o para asegurar el mantenimiento de sus ingresos mediante prestaciones de seguridad social, ¿verdad? Entonces, como ven, tenemos el marco legal que de alguna manera todos estos conceptos que Guatemala, y yo siempre les digo, miren, los acuerdos, los convenios de OIT tienen unos artículos que son tan claros que si nosotros quisiéramos ejecutar, no está legislado, pero el convenio lo dice tan claro, ¿verdad? Guatemala, pues, en el acuerdo gubernativo
229-2014, pues legisló lo de los servicios, no tanto definió lo que deben ser los servicios de salud, pero esto sí nos obliga a nosotros a tener nuestros programas de vigilancia. Y en el 148 sobre contaminación del aire, ruido y vibraciones, nos está hablando muy claramente de que deben hacerse chequeos médicos previos, ¿verdad? De seguimiento. Entonces, bueno, como volvemos, pero yo no quiero hablar de esto porque se supone que la legislación internacional está sobre la nacional, pero hoy día hay una cantidad de abogados que en otros términos dicen que eso no es cierto, y bueno, pero Guatemala como país signatario de estos acuerdos tendrá que cumplirlo si le da la gana, pues, porque así es la cosa, ¿verdad? Vale. Pero esto es lo que nos mueve a esto y por eso estamos hablando de esto. Recuérdense, este es un curso formativo, en lo que tenemos la obligación de ustedes, que son los responsables de la prevención de riesgos, que son los monitores, es un curso de monitores, tienen que conocer todas estas cosas. Pero es que mire que la empresa, ya les dije, ¿no? Uno hace la propuesta, usted lo deja en su matriz de riesgo, le hace su plan de acción, como vimos, hay un plan de acción que dice, bueno, el responsable será la gerencia, se le presenta a la gerencia dice, no tengo presupuesto para hacerlo, sencillamente le pone usted, no hay presupuesto para hacerlo, usted cumplió con proponerlo, no tiene usted potestad de obligar a nadie, y si la ley, los entes vigilantes no lo logran, menos uno, ¿verdad? Porque a uno le paga, a uno le paga la empresa, pues uno tiene que ir aprendiendo. Vea, durante todo este tiempo que yo he hecho salud y seguridad ocupacional, yo he aprendido a hacer la carne del sándwich, ¿verdad? Por un lado tenemos las presiones de lo que se requiere y por otro lado tenemos las presiones de las limitantes que tenemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a, a convivir sin dejar de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, vaya, pero usted como monitor tiene que conocer estas situaciones. Habíamos hablado de todo esto en el tema legal, aquí ya estamos desmenuzando un poquito más porque estos dos acuerdos tienen que ver con los temas de vigilancia a la salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema de vigilancia epidemiológica? Era lo que preguntaba Mary, pues vaya. Pues entonces, esto nos terminan de decir, pues, estos dos convenios de OIT ratificados por Guatemala. El de los servicios de salud, vea usted, desde el año 89. Del año 89 para acá, han pasado 23 y 10 son 33, como 36 años que esto está vigente, ¿verdad? El año 86 al 2023, han pasado 34 años y este convenio sigue vigente, ¿verdad? No lo han denunciado en 34 años. Ahí está. Eso es como pasa muchas veces. Para mientras y cuando sentimos es para siempre, ¿verdad? Ahí está. Legalmente nos dice tantas cosas. Y el 148 del año 96. Este es más joven, ¿verdad? Sin embargo, como ya vieron ustedes, estos dos convenios, de ellos surge
Pues bueno, ya en el área de ruido, vemos que ya tenemos límites permisibles, como dice este acuerdo. ¿Mm? Y como les decía yo, en este acuerdo, déjeme ver que no me vaya yo a perder. En este acuerdo, en el tema de ruido, vaya, es de ruido. Se considera lugares de trabajo ruidosos los que empleen para el desarrollo de actividad, bueno, gente generadora de ruido continuo o de pico que superen los 80 decibeles o de picos superiores a 90. Se está definiendo, como lo pide el convenio 148, límites permisibles. Las máquinas que produzcan, bueno, se prohíbe instalar máquinas, y aquí habla de ruido y vibraciones. Toda fuente generadora de ruido, las instalaciones, que quiero encontrarle aquí, toda fuente de ruido superior a 85 decibeles debe encontrarse bien cimentada, queda prohibido dentro de lugares de trabajo niveles de pico iguales o superiores a los 140 decibeles, ni iguales o superiores a 85 decibeles para una exposición superior a 8 horas. Luego ya viene la definición de estos lugares de trabajo, pero lo que yo quiero mostrarle acá es todos los trabajadores que se desempeñen permanentemente en zonas o puestos de trabajo sin que el ruido exceda lo establecido, a quienes sean protegidos con medios de protección o a través de la reducción del tiempo, deben estar sujetos a vigilancia médica mediante reconocimientos o exámenes médicos periódicos, ¿verdad? La periodicidad de los exámenes debe estar determinada con base a las características del ruido y el tiempo de exposición. Entonces, solo para que ustedes vean dónde Guatemala ha legislado y dónde todo eso está escrito. Así que para eso está recogido mucho de estos convenios en el 229-2014. Entonces, muy bien, esto es el marco. ¿Cuáles son los beneficios, entonces, de implementar un sistema de vigilancia epidemiológica? Aumento de la productividad. Siempre hemos hablado nosotros que todo lo que hacemos en salud y seguridad tiene un retorno en la inversión. Hay disminución del ausentismo por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Sí, porque tenemos entonces controlado todos estos ambientes. Optimización de recursos y procesos, bienestar de la población y el diagnóstico precoz de las enfermedades. Si yo no tengo un sistema de vigilancia epidemiológica, jamás podré hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿hay preguntas? ¿Comentarios? No, doctor, ¿Qué más rico? ¿Mande? solo una pregunta mía, si había mencionado qué artículo era donde hablaba de la vigilancia de los exámenes médicos. El de ruido, Ajá, 188 creo que es. 191. Sí, 191. Si estaba, ¿para qué me pregunto? No, 191. para que los compañeros aquí también tomen nota, porque 191. es la base que Todos los utilizan, trabajadores.
Ajá, y ¿Ah? es la base que utilizan en las visitas también, ¿verdad? Para pedir la vigilancia epidemiológica. Esa no, no se la copié. Que es la base legal que utilizan, por ejemplo, en las inspecciones, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, eh, de vigilancia médica. Ah, pues ya por eso estoy explicando aquí lo que es un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Correcto. Desde el principio hablamos de que control del medio ambiente y del huésped. ¿Mm? Entonces aquí estamos hablando y por eso les hablaba el 229-2014. Y entonces, sistema de vigilancia epidemiológica está en el, ¿cómo se llama? El otro que yo les digo, vaya, tenemos el 219 que tiene que ver con temas de riesgo biológico, pero que dice, el patrono garantiza una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores, para lo cual se debe ofrecer a los trabajadores vigilancia médica en las ocasiones siguientes, antes de la exposición, a intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad de los reconocimientos médicos aconsejan, y cuando sea necesario, por haberse detectado en algún trabajador con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a exposición de agentes biológicos, ¿verdad? Pero luego, en el 302, por eso es que tengo eh, esta, esta diapositiva previa de dónde el Acuerdo Gubernativo 229-2014 ha ido incorporando estas situaciones, ¿verdad? Pero en el 302, justamente, que es lo que estoy tratando de explicar, eh, que es sistema de vigilancia epidemiológica. Ya entendimos lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, que es recolección sistemática y permanente de datos esenciales de salud, su análisis, su interpretación. Esos datos esenciales, ya vimos cuáles son los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que esos factores de riesgo van a tener en la salud del trabajador? Y por eso les hablaba, si usted no tiene un servicio médico, pero la gente acude al seguro social, vienen con un certificado de suspensión a recursos humanos y uno ni se entera. Bye. Entonces, esta es la lógica que he venido trayendo en esta línea, era hasta caer en el requerimiento legal, ya hablando de los beneficios, pero digamos, en este requerimiento legal, sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades. Ese es el sustento legal, ¿verdad? Y la ocurrencia de los accidentes laborales, de conformidad con los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos. Luego el artículo 303 dice, para los servicios de salud en lugares de trabajo se definen los siguientes niveles. Primer nivel de atención, promoción, divulgación preventiva, capacitación, primeros auxilios y registro de accidentalidad. Segundo nivel de atención. Este nivel solo puede ser realizado por médicos competentes. Eso yo siempre les digo, no, es que yo no lo voy a hacer, dice el empresario, porque yo no tengo médico. Es que el que usted no tenga médico no le excluye el requerimiento legal. Usted tiene que implementar los dos niveles, ¿ya? Entonces, este nivel lo pueden implementar únicamente médicos. ¿Por qué? Porque es historia clínica ocupacional, examen preempleo, vigilancia médica, vigilancia epidemiológica. Ya sabemos lo que es vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Diagnóstico,
gestionar la reducción. Aquí estamos hablando de diagnóstico precoz de las enfermedades, gestionar la reducción del tiempo de contacto del trabajador con el factor de riesgo según sea el caso y gestionar la reubicación. Entonces, esos son los apoyos legales, ¿verdad? Pero es que ruido, el ruido es más específico, donde nos pide que debemos de tener chequeos médicos. Pero y entonces, usted tiene que vigilar cuánto nivel de presión sonora tiene en el área de trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay otro comentario, Ruth. No, gracias, doctor. Entendido. Bueno, para que quede claro allá con los compañeros que Doctor, nos buenos están. días. ¿Alguien habló? Sí, doctor. Buenos días, habla Angélica. Sí, Angélica. O sea que para el convenio 29, 214, sería 2014, sería el artículo 302, 303, más lo del ruido. El 219 y el 191. 191 también. Sí. Bueno. Gracias, Hay doctor. algunos otros que piden, pero digamos ahorita con esto tenemos suficiente. Más los convenios que yo les decía, el problema es que son muy claros, ¿verdad? Entonces, si el país no ha legislado, si viene alguien muy inteligente o que quiera fastidiarnos, pues le dice, mire, esto es lo que dice el convenio. Es el gran lío que tenemos ahorita con el convenio ¿cómo se llama este? El de pueblos tribales y no sé cuántos, que ya ahorita es otro de los líos. Bueno, yo no quiero hablar de lo que está pasando en mi tierra con un tema presidencial, ¿verdad? Pero vaya, entonces están sacando a relucir todo, pero no han legislado. Entonces solo le dicen, ok, al convenio de OIT, pero no lo leen. Yo siempre les digo, mire, hay representatividad en todo esto que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Hay representantes bipartitos en el tema de salud y seguridad. Entonces, si hay bipartitos, es decir, tripartitos, porque hay representantes de los gobiernos, hay representantes de los sindicalistas y representantes de los empleadores. ¿En qué momento dijeron, ok? Porque ese momento era una necesidad política, digámosles que está bien, ¿verdad? Después nos arreglamos, ya no se arreglan y tenemos los grandes problemas que después se están generando. Vaya, en este país, como hemos visto, menos del 20% de las personas trabajadoras tienen un patrón, pues. La gran mayoría está en el área, ¿cómo se llama? En el sector informal. Gente que chapucea por aquí, que chapucea por allá, que no tiene cobertura de seguridad social. Ahorita acaban de habilitar el tema de que si uno quiere se puede inscribir al Seguro Social. Pero bueno, falta mucho camino por recorrer. Aquí muchos que sean jóvenes, ojalá puedan alcanzar a ver lo que yo no alcanzaré a ver, ¿verdad? Pero que de alguna manera estamos sentando algunas bases, por lo menos teóricas, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de este tema, los beneficios que se alcanzan. El objetivo de la salud, de la vigilancia en salud de los trabajadores es mantener la salud de trabajadores vigilada. Vuelvo, lo que estábamos diciendo, considerando la exposición a los factores de riesgos presentes en los sistemas de trabajo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La primera parte, por eso hablamos del paradigma ambientalista.
La primera parte son los factores ambientales, lo que yo tengo que vigilar. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores? Ya hemos hablado que están las 8 o 9 clasificaciones de peligros, mecánicos, químicos, físicos, etcétera, y cada de ellos con un cierto número de factores de riesgo, que es de lo que estamos hablando aquí, sobre esos factores de riesgo. ¿Hay riesgo de caída? Entonces lo que yo tengo que tener bajo vigilancia son todos esos factores de riesgo. Riesgo de caída. ¿Qué es lo que genera el riesgo de caída? Pues pisos en mal estado, desorden y deslimpieza. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que vigilar yo? Pues que los pisos estén en buenas condiciones, que haya buen orden y limpieza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hay exposición a ruido, pues voy a vigilar, voy a hacer evaluaciones del nivel de ruido existente. Esa es la parte de factores de riesgo generados por los sistemas de trabajo. Es que hay humedad, hay calor generado por las máquinas. Esos son los factores de riesgo. De esto estaremos hablando el próximo día cuando empecemos a ver los temas de higiene industrial. Y por eso es que empezamos hablando de la vigilancia. Pero desde aquí dejamos sentada la parte de vigilancia, los factores presentes en el ambiente, y luego sabemos que hay una interacción. Volviendo a las gráficas de principio o a las imágenes de principio, en la triada ecológica, donde hay un impacto sobre el huésped. En este caso, el huésped es el trabajador. El trabajador es en el que va a impactar todos estos factores de riesgo. Por supuesto, sabemos nosotros que todos estos factores de riesgo de un accidente van a impactar en los resultados de la empresa. Si yo tengo un trabajador enfermo, su rendimiento baja, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los objetivos de la vigilancia. Como vemos aquí, evaluar y calificar las condiciones de salud de los trabajadores. Yo conozco los factores de riesgo y ahora yo puedo evaluar y calificar las condiciones de salud del trabajador. Posteriormente, voy a reaccionar oportunamente ante un caso índice. ¿Qué es el caso índice? Bueno, usted tiene factores de riesgo, tiene ruido, tiene controlado el nivel de ruido o está por encima de los niveles de ruido, proporciona el equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en algún momento, alguno de los trabajadores, entre la evaluación médica, ¿sí? Porque ¿cómo usted evalúa las condiciones de salud? Pues con un chequeo médico, ¿verdad? Entonces, usted le hizo una audiometría y ahora resulta que hubo una disminución de la agudeza auditiva y da un salto de 10 decibeles. Eso ya es un impacto muy serio para una evaluación de un chequeo al otro. Entonces, ese sería el caso índice si solo es ese trabajador. Usted tiene que enfocarse en ese trabajador y evaluar si usa el equipo de protección adecuado, si lo está utilizando como debe de ser, si el área donde él está trabajando se incrementó los niveles de ruido, etcétera, ¿verdad? Entonces, reacciona oportunamente antes de que haya más problemas, ¿verdad? Luego, realiza seguimiento de las condiciones de salud y de trabajo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Esta persona, este caso índice, usted lo trae, lo capacita. Yo recuerdo hace algunos años estábamos en un congreso y hablaban de que Coca-Cola en México
a todos los muchachos que son los que hacen el expendio o distribución de las Coca-Colas a los diferentes centros de distribución, tiendas, mini mercados y lo que usted quiera, pues de entrada les hacen una valoración de hernia discal, ¿ya? Entonces les hacen la evaluación médica para descartar hernia de disco, ¿sí? Porque ese es uno de los peligros que puede ocasionar el factor de riesgo, manejo manual de carga. Entonces le hacen evaluación de hernia discal y van determinando cómo ingresa el trabajador. Periódicamente, pues van haciendo chequeos y si alguien, luego los pasan al tema de formación y los están vigilando constantemente. En el momento que alguien presenta signos, diagnóstico precoz de dolor de espalda baja, entonces empiezan a valorar qué es lo que está pasando, qué no hizo bien, dónde está el problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que es vigilar, el seguimiento de las condiciones de salud. Y luego implementan los programas de control de riesgos profesionales. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta en este esquema que tengo aquí, que es lo que ustedes deben de ir ya guardando en su memoria de cómo desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica, que les voy a dar otros acercamientos ahorita. Entonces, dentro de mi vigilancia, yo voy a tener el grupo de exposición similar, que es lo que les estaba diciendo. En este caso, trabajadores expuestos al ruido son grupos de exposición similar. Los que hacen manejo manual de carga, como el que les acabo de contar de Coca-Cola, es un grupo de exposición similar. Entonces, este grupo de trabajadores que por su trabajo, oficio, tienen la misma probabilidad de enfermar, ¿verdad? O lesionarse por razón de la exposición a esas condiciones de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. Por eso es que hablamos desde la matriz de riesgo, el grupo de expuestos, ¿sí? ¿Cuántos expuestos hay a ese factor de riesgo? Porque estos son los grupos de exposición similar. Estos son los grupos que si hay ruido, estos son los que van a entrar al programa de vigilancia. Ese sector de la empresa va a tener vigilancia de los niveles de ruido, ¿sí? Y ver cómo está este año, cómo está el otro, o dependiendo de los resultados en 6 meses, qué pasó, hubo máquinas nuevas, incrementó el número de máquinas, hay algunas máquinas que ya están desbalanceadas, qué sé yo, ¿verdad? Hablando de exposición a ruido, ¿verdad? Entonces yo empiezo a hacer esa vigilancia de esa área y de ese grupo de trabajadores, en esa área operativa de la empresa y en ese grupo de expuestos, ¿verdad? Yo no voy a ir a vigilar a los que están en la oficina, ¿verdad? No, a los que están expuestos a esa medición, porque eso es el grupo de exposición similar. Ok, entonces, voy a repetir esto más adelante, pero digamos aquí, categoría de la población en un programa de vigilancia epidemiológica. Usted va a definir en su grupo de trabajadores si tiene trabajadores sanos, si tiene algún trabajador sintomático, ¿sí? Algún trabajador sospechoso, o si ya tiene un caso. Uno clasifica a sus población, trabajador sano, trabajador sintomático,
sospechoso o probable, y si alguno ya presenta el cuadro clínico comprobado. ¿Ya? Entonces, con todo esto que hemos estado hablando el día de hoy, sí, esta mañana, pues vamos a hablar de trabajador sano. Usted empieza a tener una estratificación de sus trabajadores. Esto es en base a los factores de riesgo en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces usted tiene que tener claro dónde tiene exposición a ruido, dónde tiene exposición a material particulado, dónde tiene exposición a temperatura, dónde tiene malas condiciones de iluminación, dónde tiene mayor riesgo de accidentes, etcétera, etcétera. Usted empieza a clasificar su empresa, ¿verdad? Para eso me sirve la vigilancia. ¿Mm? Ese es el objetivo de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los elementos de un SBE? Sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica, vamos a hacerle identificación del factor de riesgo. Aquí, resumiendo, ¿sí? Identificación del factor de riesgo. Vuelvo y repito, ¿sí? El convenio 161 que vemos reflejado en ¿cómo se llama? Los servicios de salud en el trabajo multidisciplinario. Opciones son de lo que tenía. Ahora ya no lo encuentro. ¿Cuál? Aquí está. Ah, No, aquí está. El 161 en el artículo 5 de OIT, convenio 161. ¿Verdad? Entonces, identificación factor de riesgo. Dice el convenio, identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Es la primera función de un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Y el segundo, vigilancia de los factores del medio ambiente y de las prácticas. Y bueno, hay asesoramiento sobre planificación, participación en el desarrollo de programas de mejoramiento, asesoramiento en materia de salud y seguridad y vigilancia de la salud de los trabajadores. Y aquí habla de otras cosas que no quiero meterme más a Honduras, pero el paso número 1 es identificar el factor de riesgo. Identifico el factor de riesgo y valoro el daño probable. Se recuerda que ustedes al inicio hicieron mucha insistencia en el daño probable, ¿verdad? Identificación de peligro. Severidad, se van a quebrar. Ese es valorar el daño probable. Ya. Si es una fractura, ya me dice la norma, con los criterios que estamos utilizando, si es severidad dañino, levemente dañino, extremadamente dañino. Valoro el daño probable. Y en base a eso, yo voy a ver la criticidad de mis riesgos. ¿Cuál es la vulnerabilidad individual? Entonces, yo necesito saber las condiciones de mis trabajadores y luego seguimiento a casos sintomáticos, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos de un sistema. ¿Cuál es la importancia de desarrollarlo entonces? Los riesgos de los riesgos profesionales potencialmente relacionados con los factores circunscritos al sistema de trabajo.
Entonces, yo identifico y controlo riesgo. Gran número de factores y una amplia variabilidad de interrelación entre ellos, ¿sí? Yo tengo que conocer todo esto. Recuérdense que decíamos al principio que factores básicos de lo que es la vigilancia, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajadores son más vulnerables? Mujeres embarazadas, menores de 22 años en tareas de manejo manual de cargas. Tenemos que saber que la norma dice que, que trabajadores en las áreas de manejo de cargas con menores de 22 años no deben cargar más de 20 kilos. Eso sí lo tenemos que tener claro. Hay mucho joven entre 18 y 22 años. Jóvenes de 18 a 22 años, según la ley, no pueden cargar más de 20 kilos o 22. Creo que es. Déjeme revisar. Este es allá por el artículo 90. Ver. Y varones de 18 a 22 años, no más de 20 kilos, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro porque hay mayor vulnerabilidad. ¿Cuántos son 20 kilos? 44 libras. Pero ¿y cómo? Si lo que la ley dice, y vuelvo y repito, con representantes de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de no tener trabajadores menores de 22 años en tareas que tengan que cargar más de 20 kilos. Que lo puede hacer, sí, que lo hagan pues, pero usted como vigilante de la salud, como monitor o como comité bipartito, sabe que tiene ahí personal de mayor vulnerabilidad. Esto significa que, bueno, tendrá que hacer diagnóstico precoz. Probablemente, como son jóvenes, le van a echar ganas y le van a decir que sí. Pero bueno, yo le estoy traduciendo nada más lo que la ley dice. Aquí tengo yo esta diapositiva que me encanta mucho, porque nosotros tenemos que aprender a hacer descripción y análisis. Sí, la ley hoy nos está pidiendo perfiles de puesto. Artículo, entonces, 302. Artículo 302. ¿Por dónde voy? El artículo, y vea que mucho de esto está en el artículo 302. El artículo 302, entonces, nos pide lo mínimo. El plan de salud y seguridad ocupacional debe incluir como mínimo perfil de puestos de trabajo. Ok, ¿para qué me sirve a mí un perfil de puestos de trabajo? Aquí tengo un pintor de mantenimiento que pinta con pistola o con brocha superficies metálicas. Se puede tener uno de mantenimiento, ¿qué es lo que hace, no? Entonces, ¿qué hace? Prepara superficie, raspa, lija y coloca masilla sintética. Prepara pinturas, diluentes, secantes, pigmentos, uso de compresor, realiza movimientos acompasados verticales, horizontales y circulares y retoca con brocha. Esa es la descripción del perfil de puestos, ¿sí? Este prepara superficie, raspa y lija. Prepara pinturas. Ya aquí, desde esta definición, usted ya puede ir identificando los peligros y riesgos a los que está expuesto
esta posición, pintor de mantenimiento. En otras latitudes nos piden que hagamos profesiogramas. Es un poquito lo que está pidiendo el reglamento de salud y seguridad. Que hagamos perfiles de puesto, ¿sí? Por cada puesto de trabajo. Hoy nos están recibiendo cualquier cosa, pero algo bien hecho debería de llegar a este punto, ¿sí? ¿Qué hace un pintor? Prepara superficies, raspa y lija, ¿ah? Coloca masilla, prepara pinturas con diluyentes, secantes, pigmentos, uso de compresor, realiza movimientos acompasados, pinta manualmente paredes y fachadas de los edificios. Vea, entonces, raspar y lijar, movimientos repetitivos, masía sintética, materiales químicos, preparar pinturas, la misma historia, ¿sí? Exposición a químicos, movimientos acompasados verticales, igual que raspar y lijar, movimientos repetitivos, ¿sí? Entonces, pintar manualmente paredes y fachada de los edificios. Hace trabajo en altura también. Conserva el equipo limpiándolo con diluyentes. Sigue la exposición a productos químicos. Y otras tareas a juicio del superior. Pero ya aquí, con este enfoque, usted ya ha definido desde la descripción del perfil de riesgos qué puede estar ocurriendo en esta posición, ¿verdad? Luego, algunos requisitos intelectuales, educación primaria, experiencia 1 año, aptitudes de inteligencia, introversión equilibrada, iniciativa, bueno, requisitos físicos. Que realice esfuerzo físico, movimiento constante de brazos y piernas, coordinación de los movimientos de los brazos, firmeza en el pulso, articulación de la rodilla y cuello, agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras, trabajo de pie. Ya aquí usted le puede referir esto al doctor, que va a hacer el chequeo médico y él ya sabrá qué tiene que vigilarle. Tiene que ver que esta persona no tenga lesiones de rodilla, que no tenga problemas de cuello, que no vaya a tener, Parkinson es muy grave, pero algo que no pueda, él dice firmeza en el pulso, ¿verdad? Hay chequeos médicos en los cuales usted pues le pide a la persona que ponga sus manos y si la mano le temblequea, pues no está para que vaya a hacer trabajos con ¿cómo se llama? Con pincel, que es lo que le están pidiendo ahí. Entonces, esto solo es un ejemplo de lo que nos está pidiendo el reglamento. Solo se lo cuento, que este es parte del sistema de vigilancia epidemiológica. Desde aquí yo ya puedo saber cuáles son los peligros y qué le voy a pedir en los chequeos médicos. Si alguien tuvo una fractura en el tobillo y no puede doblar el tobillo, ¿a qué lo subo yo? A escaleras. Que la gente aprendió a subirse. Sí, pero el problema es que el riesgo que se caiga o que se le caiga encima a otro es muy alto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí en este tema de la descripción de puestos? Lo traigo solo como ejemplificación de lo que ustedes podrían hacer. Ya no sé si ya lo tienen así, no creo que lo tengan. Bueno, aparte no tengo aquí unos requisitos de educativos, pero no tiene nada de salud y seguridad ocupacional. Pero bueno, esto será en otro momento. Preguntas, comentarios. Nos quedan como 8 minutos y todavía tenemos preguntas
Hoy sí no hubo preguntas. Bueno, tarea. ¿Ya le entregaron las tareas, amiga Ruth? De la matriz de riesgo, solo 2 personas lo han enviado, doctor. Sí, porque ahorita les voy a pedir que me hagan, ahí veamos cómo le hacemos, pero van a tener que traernos una descripción y análisis de algunos de los puestos, de lo que tienen en su empresa. Ok, ¿Sí? ¿para cuándo? La otra semana, Muy bien, para que entreguen uno. Por enteramos. eso, si tienen alguna duda, pregunten ahora. Acuérdense que les dijimos que estos trabajitos tienen alguna puntuación y a los que están participando, si alguna cosa les falla ahí al final, pues ya han acumulado algunos puntitos por su participación. Pero ahora ninguno, solo Angélica participó hoy. Y Rosemary ahí, pero que llegó tarde. Bueno, entonces vamos, si no hay comentarios ni preguntas, vamos adelante. La vigilancia en salud de los trabajadores, entonces, es un sistema general formado por programas en relación a los riesgos existentes. ¿Cuántos programas debo yo de tener? ¿Cuántos factores de riesgo pueda yo tener en cuanto a las enfermedades que puedan relacionarse con mis diferentes puestos de trabajo? ¿Verdad? Entonces, que hay ruido, un programa. Que hay material particulado, otro programa. Que hay manejo de cargas, otro programa. Que hay exposición a químicos, otro programa. Que hay movimiento repetitivo, otro programa. ¿Sí? Entonces yo empiezo a llevar mi sistema general que está formado por programas en relación a los riesgos existentes. ¿Verdad? Entonces, las fases de un programa de vigilancia epidemiológica inicia con la caracterización del evento a vigilar. ¿Cuál va a ser el evento a vigilar? Ruido. Identificación del riesgo y nivel de control. ¿Cómo identifico el riesgo de ruido? Pues midiendo. ¿Cómo identifico el riesgo de manejo manual de cargas? Pues determinando de qué tamaños, de qué forma, qué frecuencia se realizan movimientos. Estoy identificando el riesgo y a partir de ahí voy a determinar cómo lo controlo. Luego hago mi diagnóstico de salud y gestión de la salud. ¿Cómo hago mi diagnóstico de salud y gestión de la salud? Pues con chequeos médicos. Ya mi programa me va a determinar qué es lo que voy a hacer. Priorización del evento a vigilar. Ya dijimos que los críticos, ¿verdad? Vaya, voy a vigilar todo, pero voy a hacer énfasis en los críticos. ¿Y cuál va a ser mi metodología de intervención? Así que con esto les estoy dejando el chivo de todo lo que hay que hacer. En la vigilancia de la salud, ¿para qué utilizo yo la información? Para determinar la operación del sistema. Monitoreo en base a indicadores de proceso y de resultado. Realizo acciones de intervención en base a la implementación de campañas, programas, bloqueos, cambios en los servicios de salud. En la difusión, retroalimentación del sistema, informes técnicos, artículos de educación, informes a otras instituciones, publicaciones en revistas. Recuerden que con todo esto puedo yo hacer alguna investigación. En la capacitación, en base a esta vigilancia, voy a desarrollar mi programa de capacitación al personal de salud y a los trabajadores.
y la investigación que habíamos hablado, ¿no? Yo puedo desarrollar. Ok. Lo que estamos buscando con estas acciones de prevención y atención de las enfermedades profesionales es lo que venimos hablando, que a nosotros nos lo dejaron en... tenemos la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que son los 3 niveles de salud, que están contenidos todos estos 3 niveles en el acuerdo 229-2014, el artículo 303. Primer nivel, promoción de la salud, divulgación preventiva, capacitación. Todo eso tiene que ver con primer nivel de atención. ¿Sí? Prevención primaria. Aquí nos incluyen primeros auxilios, registro de accidentalidad, pero para mi gusto, este debería ir en el nivel de nivel 3. Ahora dice, segundo nivel, historia clínica, que ya la prevención secundaria, diagnóstico precoz, examen preempleo, vigilancia médica, vigilancia epidemiológica, y el nivel 3 dice gestionar la reducción del tiempo del contacto del trabajador, el factor de riesgo, que en este caso para primeros auxilios sería en este nivel, gestionar la reubicación del trabajador, ¿verdad? Entonces, terciaria, que es lo que tenemos en el de abajo. Prevención primaria, promoción de la salud y hábitos de vida saludable, modificación de factores de riesgo. Atención secundaria, detección precoz, tratamiento oportuno. Y atención terciaria, determinación y modificación de factores pronósticos y rehabilitación. ¿Verdad? Entonces, para eso es al final que nosotros desarrollamos nuestros sistemas de vigilancia a la salud. Aquí tengo yo un ejemplo. Y con esto vamos a terminar. Me quedan unas diapositivas que tal vez las vemos el martes. El ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de modelo de intervención. Usted identificó ruido y entonces el TWA es el Threshold Weight Average, ¿verdad? Que es el nivel promedio. Y la incidencia de casos de hipoacusia neurosensorial. El nivel promedio de presión sonora de ruido en el ambiente de trabajo y la incidencia de casos de hipoacusia neurosensorial. La gente, recuérdense que habíamos hablado de casos, reporte de tinnitus y acúfenos, descenso del umbral auditivo o hipoacusia neurosensorial. No hacer los niveles, ¿no? El ruido clasificado como crítico o alto y hay problemas de salud preventiva. Entonces, para poder determinar esto, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, primera etapa, identificación. Determino si un problema existe y si se requiere ser manejado como un sistema de vigilancia. ¿Quiénes son los responsables? Pues profesional responsable del programa de seguridad de salud ocupacional, ¿verdad? Y de alguna otra instancia. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, hago la identificación, hago la valoración, caracterizo el riesgo y determino las variables involucradas, ¿verdad? Entonces, aquí puedo yo agregar ya otros profesionales. La tercera etapa es clasificación del nivel de riesgo. Priorizo y defino los factores críticos de intervención. Y la cuarta etapa, intervención. Desarrollo y despliegue del sistema de vigilancia epidemiológica requerido. ¿Sí? Bueno, nos quedamos para
para el próximo día con el sistema de atención en salud, ¿verdad? Entonces, preguntas, comentarios, o nos vemos, creo que el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Bueno, El viernes a las 9. espero que estos conceptos estén claros, por eso ahorita les pido que me hagan un perfil de puestos. Después vamos a tener que ir viendo a ese perfil de puestos. Vamos a ver qué nos manda, ¿verdad? Es personal, no es por empresa, ¿verdad? Muy bien, doctor, ahí lo estoy anotando. Hacer un perfil de puesto. Bueno, de un Con las puesto. características que vimos aquí. Ok, de un puesto de trabajo. Les recordamos lo de la matriz. Si alguien tiene alguna duda y desea preguntar en este momento, pues con gusto pueden hacerlo, ¿verdad? Porque solo he recibido 2 hasta el momento. Y la idea es revisarlos y darle a cada uno la retroalimentación para que puedan, pues, hacer ya cada uno de ustedes una matriz de riesgos con la metodología que el doctor nos enseñó aquí en el curso. Vamos a dar tiempo hasta el viernes para que manden esta tarea de la matriz de riesgos. Si alguien necesita más tiempo porque tiene mucho trabajo, solo escríbame y les dejamos pues chance por lo menos para el fin de semana. ¿El perfil de puestos para cuándo sería, doctor? Otra semana. Para la próxima, entonces sería para el miércoles 12, que se presentaría, por favor, el perfil de un puesto de su empresa, puede ser, o si desean hacer de otro, no hay problema, solo que lleve de preferencia las características del que el doctor nos mostró, porque también ese nos ayuda para determinar los riesgos. Aparte de que los requisitos para la persona, también qué riesgos puede implicar su trabajo. Nada más tengo una duda. Bueno, ya no, si hay alguien conectado como Samsung Galaxy, por favor me puede indicar su nombre, me lo manda al chat o a WhatsApp para tomar asistencia. Aparte tengo